Todo está planeado para finales de abril. Y cuando digo esto, no es una suposición, ni una teoría sin fundamento. Es algo que ya está en marcha y que, si no estás preparado, podría atraparte sin que te des cuenta. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver el mundo y, más importante aún, podría salvarte de algo muy grande. Así que presta atención. Toma nota y no pierdas ni un solo detalle, porque lo que te voy a revelar es una de las estrategias más sutiles, pero a la vez más poderosas, que se han implementado en la historia reciente. Algo que está diseñado para influir en tu mente sin que siquiera te des cuenta, para llevarte a un estado de ansiedad constante, de miedo, de incertidumbre. Y lo peor es que tú mismo podrías estar alimentando este sistema sin saberlo. Si últimamente has sentido que todo a tu alrededor parece ir en una dirección caótica, que la gente está más agresiva, que las noticias parecen repetirse en un ciclo interminable de tragedia tras tragedia, déjame decirte que no es casualidad. Hay un motivo por el cual sientes que el mundo se está volviendo cada vez más inestable, y tiene mucho que ver con la manera en la que la información se mueve hoy en día. Las redes sociales, los medios de comunicación y las grandes corporaciones están utilizando tácticas que manipulan tu percepción de la realidad. Todo lo que ves, lo que lees, lo que escuchas, está diseñado para provocar una reacción en ti. No quieren que pienses, quieren que sientas. Quieren que reacciones sin cuestionar, que tu mente esté en un estado de alerta constante, porque cuando tienes miedo, eres más fácil de controlar. Pero esto es solo el inicio. Lo que viene en los próximos minutos te abrirá los ojos por completo. Vivimos en una era en la que la información se mueve a una velocidad que antes era inimaginable. Cada día, miles de noticias, imágenes y vídeos inundan nuestras redes sociales y dispositivos, bombardeándonos con mensajes que no siempre son lo que parecen. Y lo más inquietante de todo es que detrás de esta avalancha de contenido hay una estrategia cuidadosamente diseñada para influir en nuestras emociones y nuestra forma de pensar. Piensa en la última vez que abriste una red social. ¿Cuánto tiempo tardaste en ver una noticia alarmante? Un desastre natural, un conflicto internacional, una crisis económica, una advertencia sobre el futuro. Todo esto es parte de un patrón que se repite una y otra vez. Y lo curioso es que, aunque parezca que estas noticias surgen de manera espontánea, la realidad es que hay un algoritmo detrás, decidiendo qué debes ver y cuándo debes verlo. Las plataformas digitales han perfeccionado el arte de captar y mantener nuestra atención. No les interesa la verdad ni la objetividad. Su prioridad es que pases la mayor cantidad de tiempo posible consumiendo su contenido. Y para lograrlo, recurren a una táctica muy simple pero efectiva: el miedo. Cuando algo nos asusta, cuando sentimos incertidumbre, nuestro cerebro activa un mecanismo de supervivencia que nos hace buscar más información. Queremos entender lo que está pasando, prepararnos, anticiparnos. Y en ese proceso, caemos en la trampa de un ciclo interminable de consumo de contenido que nos mantiene atrapados. Pero aquí es donde entra en juego el verdadero propósito de esta estrategia. No se trata solo de mantenernos pegados a la pantalla, sino de moldear nuestra percepción del mundo. Si constantemente estás viendo noticias que te generan ansiedad, si las imágenes que aparecen en tu feed refuerzan la idea de que el futuro es incierto y peligroso, tarde o temprano esa sensación se convertirá en una creencia. Comenzarás a ver el mundo a través de ese filtro de miedo y desconfianza y actuarás en consecuencia. Y mientras tú te preocupas por lo que podría pasar, mientras te angustias por situaciones que muchas veces ni siquiera te afectan directamente, hay quienes se benefician de ese estado de ansiedad colectiva. Porque cuando las personas están asustadas, son más fáciles de manipular. Es más sencillo venderles soluciones rápidas, convencerlas de que necesitan ciertos productos, hacerlas creer en narrativas que favorecen intereses ocultos. Por eso, cada cierto tiempo surge una nueva crisis, un nuevo motivo para estar alerta, un nuevo enemigo al que temer. Las redes sociales se llenan de expertos improvisados que aseguran tener la verdad. Los medios repiten los mismos mensajes una y otra vez,
y la gente entra en pánico sin siquiera cuestionar la información que recibe. Y así es como nos convierten en prisioneros de nuestras propias emociones. La pregunta clave aquí es, ¿quién se beneficia de esto? ¿Quién gana cuando millones de personas están en un estado de estrés permanente, cuando su atención está completamente controlada por el contenido que consumen? Si comienzas a analizarlo con detenimiento, verás que todo sigue un patrón. No es casualidad, es un mecanismo que ha sido perfeccionado durante años y que se ha vuelto tan sofisticado que la mayoría de las personas ni siquiera se da cuenta de que está atrapada en él. Pero hay una manera de salir. Hay formas de recuperar el control sobre lo que consumes, lo que piensas y, sobre todo, lo que sientes. Y eso es lo que vamos a descubrir a medida que avancemos en este video. Porque lo que está planeado para finales de abril no es solo un evento más en la lista de noticias alarmantes, es algo mucho más grande, algo que ya está en marcha y que, si no estás preparado, podría afectarte de formas que ni siquiera imaginas. Imagina por un momento que todo lo que ves en Internet está diseñado para provocarte una reacción emocional específica. No importa si es enojo, miedo, indignación o tristeza, lo importante es que reacciones. Porque cuando reaccionas, compartes. Cuando compartes, el mensaje se expande. Y cuando el mensaje se expande, quienes están detrás de la narrativa logran exactamente lo que quieren: control. Las redes sociales no son simplemente herramientas para comunicarnos o informarnos, son armas psicológicas diseñadas para manipular nuestra percepción de la realidad. Los algoritmos estudian tu comportamiento, analizan cuánto tiempo pasas viendo ciertos tipos de contenido, cómo interactúas con ellos, que te generan más emoción. Y una vez que tienen esa información, te la devuelven en forma de un ciclo interminable de noticias y publicaciones diseñadas para mantenerte en un estado constante de alerta. Lo más aterrador es que esto no es algo accidental. No es que las plataformas simplemente te muestren contenido al azar. No, hay un patrón detrás de todo. Piensa en los momentos en los que las redes han explotado con noticias que generan pánico. Crisis financieras, pandemias, conflictos internacionales, amenazas invisibles que supuestamente podrían cambiar el mundo de un día para otro. Todo sigue un guión, una estrategia que se ha perfeccionado con el tiempo. Si te das cuenta, cada cierto tiempo surge un nuevo tema que captura la atención global. Y justo cuando parece que empezamos a acostumbrarnos, cuando dejamos de sentir miedo, aparece algo más. Siempre hay un nuevo peligro, un nuevo motivo de preocupación. ¿Casualidad? Difícilmente. Lo que realmente sucede es que la ansiedad global es una herramienta extremadamente útil para ciertos sectores del poder. Porque una sociedad en pánico es una sociedad que busca soluciones desesperadamente. ¿Y quién ofrece esas soluciones? Los mismos que han sembrado el miedo. Nos dicen que debemos estar atentos, que tenemos que prepararnos para lo peor, que el futuro es incierto y que solo ellos tienen las respuestas. Pero esas respuestas vienen con un precio. Ceder más control, aceptar más restricciones, depender más de quienes, supuestamente, velan por nuestra seguridad. Ahora, pregúntate, ¿cuántas veces has sentido que el mundo está al borde del colapso en los últimos años? Probablemente más veces de las que puedes contar. Y sin embargo, seguimos aquí. Seguimos avanzando. La realidad es que la mayoría de las crisis que nos presentan no son tan catastróficas como nos hacen creer. Claro, hay problemas reales, pero la forma en que nos los presentan está cuidadosamente calculada para provocar una reacción específica en nosotros. Piénsalo de esta manera. Si constantemente ves contenido que te dice que el futuro es oscuro, que las cosas solo van a empeorar, que no hay salida, ¿qué crees que pasará con tu estado mental? Vivirás con miedo. Sentirás ansiedad. Te sentirás impotente. Y cuando una sociedad entera se siente así, se vuelve fácilmente manipulable. Las personas dejan de cuestionar, dejan de pensar por sí mismas y simplemente aceptan lo que les dicen. Las redes sociales se han convertido en el campo de batalla más poderoso de nuestra era. No necesitan armas, no necesitan ejércitos.
Solo necesitan controlar lo que ves y cómo lo interpretas. Y lo han hecho tan bien que la mayoría de las personas ni siquiera se da cuenta de que está atrapada en esta red de manipulación. Pero hay algo que puedes hacer. Lo primero es darte cuenta de cómo funciona este sistema. Entender que cada vez que consumes contenido que te genera miedo o ansiedad, estás alimentando el ciclo. La clave está en recuperar el control sobre lo que permites que entre en tu mente. Filtrar la información, analizarla, cuestionarla. Porque cuando tomas conciencia de cómo te manipulan, es mucho más difícil que sigan controlándote. Lo que está ocurriendo ahora, lo que está planeado para finales de abril, no es algo que debas ignorar. Es parte de este patrón, de este juego de control en el que tú eres la pieza clave. Pero la pregunta es, ¿seguirás permitiendo que te manipulen o empezarás a ver la realidad con otros ojos? Todo está planeado para finales de abril. Hasta ahora hemos hablado sobre cómo las redes sociales han sido utilizadas como herramientas de manipulación, cómo alimentan la ansiedad colectiva y nos mantienen en un estado de miedo constante. Pero aquí es donde todo cobra sentido, porque lo que viene es mucho más grande que una simple estrategia de control informativo. Desde hace meses, tal vez sin que te hayas dado cuenta, se ha estado sembrando un sentimiento de inquietud en Internet. Videos, artículos, publicaciones y tendencias en redes han estado empujando una misma narrativa. El mundo está al borde de algo grande. No importa si es un colapso financiero, un evento geopolítico o una crisis social. Lo importante es que las piezas ya han sido colocadas, y todo indica que el próximo gran golpe ocurrirá a finales de abril. Y no es casualidad. Mira lo que ha estado sucediendo recientemente. Hay un aumento en la cantidad de contenido que habla sobre preparación, sobre estar listos, sobre lo que viene. Muchas de estas publicaciones están disfrazadas de advertencias bien intencionadas, pero si observas con atención, notarás un patrón. La información no se presenta de manera objetiva, sino que está diseñada para generar incertidumbre y temor. Y cuando una sociedad entera está en estado de alerta, es mucho más fácil manipularla. Las personas están más dispuestas a aceptar cambios radicales cuando sienten que su estabilidad está en peligro. Y esto es algo que ha sido probado una y otra vez a lo largo de la historia. Los momentos de mayor crisis siempre han sido aprovechados por quienes buscan más poder. Se imponen nuevas reglas, nuevas restricciones, nuevas formas de control. Y cuando el miedo desaparece, cuando todo vuelve a la normalidad, esas reglas ya se han convertido en parte del sistema. Si lo piensas bien, no es coincidencia que en los últimos años hayamos visto una serie de eventos que han cambiado la forma en que vivimos. Pero lo interesante no es lo que ha pasado, sino cómo ha sido utilizado cada evento para justificar nuevas medidas, nuevas tecnologías de vigilancia, nuevas normas de comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que realmente está por suceder? La respuesta no está en un solo evento, sino en la manera en que las redes sociales están preparando nuestra percepción de la realidad. Lo que sea que ocurra a finales de abril, ya está siendo condicionado en nuestras mentes. Nos han programado para reaccionar de una manera específica, ya sea con miedo, con pánico, con desesperación. Y esa reacción será utilizada para justificar la siguiente fase de control. Si has llegado hasta aquí, ya tienes algo que la mayoría de las personas no tiene: conciencia. Has visto cómo funciona el juego, cómo se manipulan las emociones a gran escala y cómo se utiliza el miedo como arma. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? Todo está planeado para finales de abril, pero lo más peligroso no es lo que va a suceder, sino cómo nos están preparando para reaccionar. Ahora que has visto cómo las redes sociales han sido utilizadas para programar nuestras emociones, es momento de entender por qué lo hacen y cuál es el verdadero objetivo detrás de esta manipulación. Piénsalo por un momento. Vivimos en la era de la información, donde cualquier persona con acceso a Internet puede investigar, descubrir verdades y compartirlas. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos cayendo en las mismas trampas de miedo y ansiedad una y otra vez? La respuesta es simple,
porque nos han enseñado a vivir reaccionando. Nos han convertido en una sociedad que no analiza, que no cuestiona, que simplemente responde a los estímulos que nos lanzan. Cada vez que abres una red social, hay algo que busca alterar tu estado emocional. Un vídeo alarmante, una noticia impactante, un comentario lleno de odio. Y sin darte cuenta, entras en un ciclo de emociones negativas que consume tu energía, tu tiempo y tu capacidad de pensar con claridad. Todo esto es parte de una estrategia más grande: mantenerte en un estado de estrés constante para que nunca puedas ver la realidad con objetividad. Porque cuando vives con ansiedad, con miedo, con la sensación de que algo terrible está por ocurrir, te vuelves más predecible y más fácil de controlar. Las decisiones que tomas ya no son racionales, sino impulsadas por el temor. Y aquí es donde entra en juego lo que realmente están planeando para finales de abril. Si prestas atención a las tendencias en redes sociales, verás que están empujando dos grandes narrativas: la desesperanza y la distracción. Por un lado, hay un bombardeo constante de contenido negativo, de predicciones catastróficas, de advertencias que te hacen sentir indefenso. Pero, por otro lado, hay un exceso de entretenimiento vacío, de contenido diseñado para mantenerte distraído, anestesiado, incapaz de conectar los puntos. Esta combinación es perfecta para quienes quieren mantener el control. Porque si te tienen atrapado entre el miedo y la distracción, nunca tendrás el tiempo ni la claridad para cuestionar lo que realmente está ocurriendo. Nunca verás el patrón, nunca entenderás la estrategia detrás de cada mensaje que consumimos. Y lo más grave de todo es que esta manipulación ya no es solo psicológica, sino también biológica. Estudios han demostrado que el consumo excesivo de redes sociales altera la química de nuestro cerebro, reduciendo nuestra capacidad de concentración, aumentando la ansiedad y debilitando nuestra habilidad para tomar decisiones de manera lógica. Básicamente, nos están convirtiendo en esclavos emocionales de la información que nos dan. Entonces, ¿qué podemos hacer? La respuesta es más sencilla de lo que imaginas: desconectarnos. No de la tecnología, sino de la programación mental que nos imponen. Aprender a ver más allá de las narrativas diseñadas para manipularnos. Empezar a cuestionar lo que consumimos y, sobre todo, recuperar el control sobre nuestras emociones. Porque lo que realmente está planeado para finales de abril no es solo un evento, sino una prueba. Una prueba para ver cuántas personas siguen siendo fácilmente manipulables y cuántas han despertado. La decisión es tuya: seguir atrapado en el juego del miedo, tomar el control de tu mente y romper con la programación. Todo está planeado para finales de abril, pero lo más importante no es el evento en sí, sino la forma en que nos están preparando para reaccionar. Hemos recorrido un camino en el que hemos analizado cómo las redes sociales nos programan, cómo el miedo y la ansiedad se han convertido en herramientas de control. Lo más alarmante, cómo nuestra propia mente está siendo utilizada en nuestra contra sin que siquiera nos demos cuenta. Ahora, es momento de entender qué podemos hacer para salir de este ciclo. Vivimos en una era donde la información está al alcance de todos, pero también es la era de la manipulación masiva. Cada video, cada noticia, cada publicación en redes sociales está diseñada para provocar una emoción en nosotros. Y si no tomamos el control de nuestra mente, seremos como marionetas que reaccionan exactamente como quienes están detrás de esta manipulación quieren que reaccionemos. No es coincidencia que el miedo y la ansiedad sean las emociones más explotadas en Internet. No hay nada más poderoso que una sociedad atemorizada, porque una sociedad así es más dócil, más manipulable y menos cuestionadora. Lo que están planeando para finales de abril no es un hecho aislado. Es parte de una estrategia más grande, una estrategia que lleva años ejecutándose y que continuará hasta que suficientes personas despierten y rompan el ciclo. Pero esto no se trata de caer en la paranoia ni de vivir con miedo, sino de aprender a ver la realidad con otros ojos. Cuando te das cuenta de que gran parte de las emociones que sientes han sido inducidas por factores externos, empiezas a recuperar el control de tu mente. El primer paso es ser consciente de cómo nos manipulan.
Cada vez que sientas ansiedad por algo que viste en redes sociales, pregúntate, ¿quién se beneficia de que yo me sienta así? ¿Por qué este contenido apareció en mi pantalla en este momento? ¿Estoy tomando decisiones desde la lógica o desde el miedo? Esta simple práctica puede marcar la diferencia entre ser una víctima del sistema o alguien que ha aprendido a pensar por sí mismo. El segundo paso es filtrar la información que consumes. No significa desconectarte del mundo ni ignorar lo que sucede, sino aprender a discernir entre información real y programación emocional. El contenido que consumes te deja con claridad mental o con una sensación de pánico e impotencia. Si es lo segundo, es probable que esté diseñado para manipularte. El tercer paso, y el más importante, es recuperar el control sobre tus emociones. No permitas que factores externos dicten tu estado mental. Aprende a gestionar tus emociones, a calmar tu mente, a ver la realidad con objetividad. Porque el verdadero poder no está en la información que nos dan, sino en la manera en que la interpretamos. Lo que suceda a finales de abril será una prueba más en este juego de manipulación global. La pregunta es, ¿te atraparán con miedo o estarás despierto para ver la verdad? Todo está planeado para finales de abril, pero ahora tienes una ventaja, ya sabes cómo funciona el juego. No se trata de vivir con miedo ni de caer en la paranoia, sino de estar despierto, de entender que la manipulación está en todas partes y que solo aquellos que aprenden a ver más allá podrán liberarse de su control. Toma el control de tu mente, filtra la información que consumes y, sobre todo, no permitas que el miedo te domine. La ansiedad es la herramienta con la que intentan controlarte, pero ahora tienes el conocimiento para enfrentarlo. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva, suscríbete, activa las notificaciones y comparte esta información con quien más lo necesite. Porque mientras más personas despierten, menos poder tendrán sobre nosotros. Mantente alerta, piensa por ti mismo y prepárate. Lo que viene es grande, pero tú estarás listo.